Marcos nunca había pensado que regresaría a su hogar de la infancia. Después de todo, había pasado años alejándose de ese lugar, evitando las sombras de su pasado. Pero ahora, de pie frente a la antigua casa familiar, una ola de recuerdos lo golpeaba con fuerza. Las ventanas oscurecidas por el tiempo, la pintura desconchada y el jardín descuidado eran pruebas tangibles del paso del tiempo y el abandono. La casa era un reflejo del deterioro de su madre en sus últimos años. Sus últimos días habían estado marcados por la demencia y el aislamiento, y aunque Marcos había tratado de visitarla con regularidad, cada vez le resultaba más difícil soportar las conversaciones incoherentes y las miradas vacías de la mujer que una vez fue su protector. Su muerte había sido un alivio trágico, y ahora estaba allí para cerrar ese capítulo de su vida. El aire dentro de la casa estaba pesado, como si la tristeza y el miedo se hubieran impregnado en las paredes. A pesar de estar a mediados de otoño, el interior estaba frío, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Marcos se desplazó de habitación en habitación, intentando ignorar el crujido de las tablas del suelo y los susurros del viento que se colaban por las rendijas. Finalmente, se detuvo en la puerta de su antigua habitación. La puerta era la misma que recordaba, con las marcas que había hecho de niño con una navaja, midiendo su altura año tras año. Al abrirla, se encontró con una cápsula del tiempo. Los muebles estaban exactamente como los había dejado, las paredes aún decoradas con los pósters de sus películas favoritas y su cama infantil en la esquina, cubierta por una colcha raída. El cansancio del viaje y la carga emocional del día comenzaron a apoderarse de él. Decidió quedarse en esa habitación por una noche, con la esperanza de que el pasado no lo abrumara. Fue entonces cuando, al bajar la mirada, un recuerdo olvidado lo golpeó como un rayo: nunca mires bajo la cama. Las palabras de su madre resonaron en su mente, recordándole esas noches de infancia en las que la oscuridad parecía cobrar vida. Había algo que siempre le decía, algo que sonaba más como una advertencia que una simple instrucción maternal. Nunca mires bajo la cama, Marcos. Pase lo que pase, no lo hagas. En ese momento, esas palabras parecían una forma de mantenerlo a salvo de los terrores nocturnos que habitaban en la imaginación de un niño, pero ahora, de pie en esa habitación fría y desolada, sentía que había algo más. Algo que nunca había comprendido del todo. Intentando sacudirse el malestar que le producía ese pensamiento, Marcos se tumbó en la cama. Se dijo a sí mismo que no tenía sentido preocuparse por las advertencias de su madre, no ahora. Pero no podía ignorar el escalofrío que sentía cada vez que pensaba en esas palabras. Intentó dormir, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esa advertencia. Horas pasaron y la noche se hizo más profunda, envolviendo la casa en un silencio sepulcral. El viento fuera de la casa silbaba entre los árboles, y el rechinar de las ramas contra las ventanas era un constante recordatorio de lo solitaria que era esa casa. A pesar de su fatiga, el sueño se negaba a venir, y su mente, como si estuviera poseída por fuerzas invisibles, regresaba a ese oscuro rincón de la habitación, debajo de la cama. Recordó las noches de su niñez en las que escuchaba cosas, ruidos extraños que provenían de debajo de la cama. Al principio, pensaba que eran solo los sonidos habituales de una casa antigua, pero algunas noches, esos ruidos se volvían más intensos, más conscientes, como si algo se arrastrara bajo el suelo, algo que no debería estar allí. La curiosidad, esa fuerza que a menudo supera el miedo, comenzó a crecer en Marcos. Se levantó de la cama con lentitud, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar lo que fuera que estaba oculto. Se arrodilló junto a la cama, y sus manos temblaron al asirse al borde de la colcha. Lentamente, la levantó, exponiendo la oscuridad que se escondía debajo. El espacio bajo la cama estaba lleno de polvo, telarañas y las sombras de cosas olvidadas. A simple vista, parecía vacío, pero algo en la penumbra parecía moverse, un ligero desplazamiento de aire, una presencia apenas perceptible. Marcos contuvo el aliento, luchando contra el impulso de retirarse. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad, y allí, en el fondo, casi oculta por completo, vio una pequeña caja de madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. No recordaba haber visto esa caja antes, y mucho menos haberla colocado allí. Extendiéndose con cautela, la sacó del oscuro escondite. La caja estaba cubierta de polvo, pero su cerradura estaba oxidada y parecía antigua. Con dedos temblorosos, Marcos la abrió. Dentro, encontró un montón de papeles amarillentos, todos llenos de la escritura pequeña y apresurada de su madre. Mientras los hojeaba, descubrió que eran notas, casi diarios, en los que su madre describía algo que la atormentaba desde hacía años, algo que nunca había querido compartir con nadie. Mencionaba sombras que se movían bajo la cama, figuras que se materializaban en la oscuridad y susurros que la llamaban por su nombre en medio de la noche. A medida que leía, la ansiedad de Marcos crecía. ¿Era esto lo que su madre había intentado protegerlo durante todos esos años?
¿Una presencia maligna que había habitado su hogar, acechándola, atormentándola? Las últimas páginas del diario eran caóticas, casi ilegibles. Había garabatos, frases incoherentes y un dibujo que lo dejó helado, la figura de un niño, con los ojos vacíos, emergiendo de debajo de la cama. Sentado allí, con la caja entre sus manos, Marcos sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado, como si la oscuridad lo envolviera lentamente. De repente, un golpe sordo resonó en la habitación, haciendo eco en las paredes. Venía de debajo de la cama. Marcos se levantó de un salto, dejando caer la caja al suelo. Miró hacia la cama, su mente luchando por comprender lo que acababa de escuchar. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo que la cama se sacudiera levemente. El miedo se apoderó de él, paralizándolo en su lugar. Recordó las palabras de su madre, esa advertencia que había desestimado como las fantasías de una mente anciana y enferma. Nunca mires bajo la cama. Pero ya era demasiado tarde. Lo había hecho, y ahora algo se había despertado. Algo que había estado esperando durante mucho tiempo. La sensación de que no estaba solo en la habitación se intensificó. Era como si alguien o algo lo observara desde las sombras, esperando que cometiera el siguiente error. Y entonces, un frío gélido comenzó a subir desde el suelo, recorriendo su cuerpo como un manto de muerte. Sin saber qué más hacer, Marcos dio un paso atrás, su mente en caos, buscando una salida. Pero la habitación, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, cada vez más intensa, más opresiva. El silencio en la habitación se rompió con el sonido de un susurro, bajo, casi inaudible, pero claramente dirigido a él. Provenía de debajo de la cama. No había duda. Marcos, susurró la voz, arrastrando su nombre en una larga exhalación. Retrocedió hacia la puerta, pero su cuerpo se sentía pesado, como si la misma oscuridad estuviera aferrándolo, impidiéndole escapar. El terror había tomado el control, y cada segundo que pasaba se sentía más cerca del abismo. Finalmente, el pánico se apoderó de él por completo, y salió corriendo de la habitación, dejando la caja, los papeles y el pasado atrás. Pero mientras huía, no podía sacudirse la sensación de que algo lo seguía, algo que había liberado con su curiosidad. Marcos se encerró en la habitación de su madre, tratando de calmarse, pero el susurro seguía resonando en su cabeza. Sabía que había cruzado una línea, que había despertado algo que no debía. Y en lo profundo de su ser, sabía que, por mucho que intentara escapar, la oscuridad que había desatado nunca lo dejaría en paz. Marcos nunca había pensado que regresaría a su hogar de la infancia. Después de todo, había pasado años alejándose de ese lugar, evitando las sombras de su pasado. Pero ahora, de pie frente a la antigua casa familiar, una ola de recuerdos lo golpeaba con fuerza. Las ventanas oscurecidas por el tiempo, la pintura desconchada y el jardín descuidado eran pruebas tangibles del paso del tiempo y el abandono. La casa era un reflejo del deterioro de su madre en sus últimos años. Sus últimos días habían estado marcados por la demencia y el aislamiento, y aunque Marcos había tratado de visitarla con regularidad, cada vez le resultaba más difícil soportar las conversaciones incoherentes y las miradas vacías de la mujer que una vez fue su protector. Su muerte había sido un alivio trágico, y ahora estaba allí para cerrar ese capítulo de su vida. El aire dentro de la casa estaba pesado, como si la tristeza y el miedo se hubieran impregnado en las paredes. A pesar de estar a mediados de otoño, el interior estaba frío, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Marcos se desplazó de habitación en habitación, intentando ignorar el crujido de las tablas del suelo y los susurros del viento que se colaban por las rendijas. Finalmente, se detuvo en la puerta de su antigua habitación. La puerta era la misma que recordaba, con las marcas que había hecho de niño con una navaja, midiendo su altura año tras año. Al abrirla, se encontró con una cápsula del tiempo. Los muebles estaban exactamente como los había dejado, las paredes aún decoradas con los pósters de sus películas favoritas y su cama infantil en la esquina, cubierta por una colcha raída. El cansancio del viaje y la carga emocional del día comenzaron a apoderarse de él. Decidió quedarse en esa habitación por una noche, con la esperanza de que el pasado no lo abrumara. Fue entonces cuando, al bajar la mirada, un recuerdo olvidado lo golpeó como un rayo: nunca mires bajo la cama. Las palabras de su madre resonaron en su mente, recordándole esas noches de infancia en las que la oscuridad parecía cobrar vida. Había algo que siempre le decía, algo que sonaba más como una advertencia que una simple instrucción maternal. Nunca mires bajo la cama, Marcos. Pase lo que pase, no lo hagas. En ese momento, esas palabras parecían una forma de mantenerlo a salvo de los terrores nocturnos que habitaban en la imaginación de un niño, pero ahora, de pie en esa habitación fría y desolada, sentía que había algo más. Algo que nunca había comprendido del todo. Intentando sacudirse el malestar que le producía ese pensamiento, Marcos se tumbó en la cama.
Se dijo a sí mismo que no tenía sentido preocuparse por las advertencias de su madre, no ahora. Pero no podía ignorar el escalofrío que sentía cada vez que pensaba en esas palabras. Intentó dormir, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esa advertencia. Horas pasaron y la noche se hizo más profunda, envolviendo la casa en un silencio sepulcral. El viento fuera de la casa silbaba entre los árboles y el rechinar de las ramas contra las ventanas era un constante recordatorio de lo solitaria que era esa casa. A pesar de su fatiga, el sueño se negaba a venir, y su mente, como si estuviera poseída por fuerzas invisibles, regresaba a ese oscuro rincón de la habitación, debajo de la cama. Recordó las noches de su niñez en las que escuchaba cosas, ruidos extraños que provenían de debajo de la cama. Al principio, pensaba que eran solo los sonidos habituales de una casa antigua, pero algunas noches, esos ruidos se volvían más intensos, más conscientes, como si algo se arrastrara bajo el suelo, algo que no debería estar allí. La curiosidad, esa fuerza que a menudo supera el miedo, comenzó a crecer en Marcos. Se levantó de la cama con lentitud, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar lo que fuera que estaba oculto. Se arrodilló junto a la cama, y sus manos temblaron al asirse al borde de la colcha. Lentamente, la levantó, exponiendo la oscuridad que se escondía debajo. El espacio bajo la cama estaba lleno de polvo, telarañas y las sombras de cosas olvidadas. A simple vista, parecía vacío, pero algo en la penumbra parecía moverse, un ligero desplazamiento de aire, una presencia apenas perceptible. Marcos contuvo el aliento, luchando contra el impulso de retirarse. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad, y allí, en el fondo, casi oculta por completo, vio una pequeña caja de madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. No recordaba haber visto esa caja antes, y mucho menos haberla colocado allí. Extendiéndose con cautela, la sacó del oscuro escondite. La caja estaba cubierta de polvo, pero su cerradura estaba oxidada y parecía antigua. Con dedos temblorosos, Marcos la abrió. Dentro, encontró un montón de papeles amarillentos, todos llenos de la escritura pequeña y apresurada de su madre. Mientras los hojeaba, descubrió que eran notas, casi diarios, en los que su madre describía algo que la atormentaba desde hacía años, algo que nunca había querido compartir con nadie. Mencionaba sombras que se movían bajo la cama, figuras que se materializaban en la oscuridad y susurros que la llamaban por su nombre en medio de la noche. A medida que leía, la ansiedad de Marcos crecía. ¿Era esto lo que su madre había intentado protegerlo durante todos esos años? ¿Una presencia maligna que había habitado su hogar, acechándola, atormentándola? Las últimas páginas del diario eran caóticas, casi ilegibles. Había garabatos, frases incoherentes y un dibujo que lo dejó helado, la figura de un niño, con los ojos vacíos, emergiendo de debajo de la cama. Sentado allí, con la caja entre sus manos, Marcos sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado, como si la oscuridad lo envolviera lentamente. De repente, un golpe sordo resonó en la habitación, haciendo eco en las paredes. Venía de debajo de la cama. Marcos se levantó de un salto, dejando caer la caja al suelo. Miró hacia la cama, su mente luchando por comprender lo que acababa de escuchar. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo que la cama se sacudiera levemente. El miedo se apoderó de él, paralizándolo en su lugar. Recordó las palabras de su madre, esa advertencia que había desestimado como las fantasías de una mente anciana y enferma. Nunca mires bajo la cama. Pero ya era demasiado tarde. Lo había hecho, y ahora algo se había despertado. Algo que había estado esperando durante mucho tiempo. La sensación de que no estaba solo en la habitación se intensificó. Era como si alguien o algo lo observara desde las sombras, esperando que cometiera el siguiente error. Y entonces, un frío gélido comenzó a subir desde el suelo, recorriendo su cuerpo como un manto de muerte. Sin saber qué más hacer, Marcos dio un paso atrás, su mente en caos, buscando una salida. Pero la habitación, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, cada vez más intensa, más opresiva. El silencio en la habitación se rompió con el sonido de un susurro, bajo, casi inaudible, pero claramente dirigido a él. Provenía de debajo de la cama. No había duda. Marcos, susurró la voz, arrastrando su nombre en una larga exhalación. Retrocedió hacia la puerta, pero su cuerpo se sentía pesado, como si la misma oscuridad estuviera aferrándolo, impidiéndole escapar. El terror había tomado el control, y cada segundo que pasaba se sentía más cerca del abismo. Finalmente, el pánico se apoderó de él por completo, y salió corriendo de la habitación, dejando la caja, los papeles y el pasado atrás. Pero mientras huía, no podía sacudirse la sensación de que algo lo seguía, algo que había liberado con su curiosidad. Marcos se encerró en la habitación de su madre, tratando de calmarse, pero el susurro seguía resonando en su cabeza.
Sabía que había cruzado una línea, que había despertado algo que no debía. Y en lo profundo de su ser, sabía que, por mucho que intentara escapar, la oscuridad que había desatado nunca lo dejaría en paz.